Dios te bendice. Mira, ya estamos aquí en Hechos. Estamos estudiando Hechos capítulo 21. Vamos a estudiar Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 23. Quiero empezar con Hechos capítulo 23, versículo 11. Y dice aquí la escritura: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios tiene un plan para Pablo. Dios tenía un propósito. Dios quería que Pablo llegara a Roma también a testificar la palabra de Dios. Y para llegar a Roma, Dios le estaba diciendo: ten ánimo, porque le esperaban cosas difíciles, le esperaban muchos problemas, le esperaban tempestades. Y aparte de las cosas que él ya había pasado, muchos problemas con los judíos, muchos problemas con los griegos. Pero lo importante aquí es decirte que Dios tiene un plan. Que Dios tiene un plan para tu vida, como Dios tenía un plan para Pablo. ¿Cómo estás? Quiero preguntarte seguramente en victoria. En victoria porque Dios está contigo. En victoria porque Dios está de tu lado. Hay mucha gente que en estos momentos que la está pasando muy mal. Tal vez mucha gente cristiana también la estén pasando muy difícil. Muchos no saben para dónde van, han perdido el trabajo, tienen problemas con la familia, problemas con la esposa, problemas con el esposo. Hay gente que está muy desesperada. Otros tienen mucha amargura en su corazón, depresión, mucha frustración, porque por cualquier lugar que le buscan no encuentran el camino, no encuentran la salida. Celos, enojo en el corazón, rencor, coraje, soledad, confusión. Y así se encontraba el apóstol Pablo antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de su conversión. Y en esos versículos vamos a estudiar un poquito acerca de eso. Y Dios le estaba diciendo a Saulo, aquí en Hechos capítulo 23, versículo 11, ten ánimo. Yo te quiero decir, hermano, hermana, ten ánimo en el nombre de Jesús. Ten ánimo porque vamos a salir adelante de esta situación tan adversa. Vamos a salir adelante en el nombre de Jesucristo. Levántate en el nombre de Jesús. A veces te sientes muy mal. A veces quieres llorar. A veces ya no soportas la situación. Pero no te quedes tirado en el piso, porque si tú te quedas tirado en el piso, ahí está Satanás con su pie encima que no te quiere dejar levantar. Pero levanta un poco tu mirada y vas a ver la mano del Señor Jesucristo extendiéndose hacia ti, diciéndote: toma mi mano, yo te levanto, y sigue caminando. Y tal vez estás llorando, pues no importa, camina hacia adelante con todo y tus lágrimas, pero no te quedes en el piso derrotado, no te quedes en el piso derrotada. Tal vez el enemigo está enviando muchas pruebas, muchos problemas a tu vida, muchas situaciones difíciles, muchos dardos, muchos ataques. Pero levántate en el nombre de Jesucristo y camina. No importa que estés triste, camina con todo tu tristeza. Camina con todo y la depresión que tengas. Camina con todo y la confusión que tengas. Camina con todo y el enojo que tengas. Camina hacia adelante y entrégale tu carga al Señor Jesucristo. Entrégale tus problemas al Señor Jesucristo, porque Él tiene una meta, porque Él tiene un plan para tu vida. Y así como aquí le dijo el Señor a Pablo, le dijo: ten ánimo, Pablo. Hechos 23, 11. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y sabes, ten ánimo, a pesar de que Pablo había sido azotado,
a pesar de que lo habían azotado. Y vamos a estudiar aquí en Hechos capítulo 21. Tal vez Pablo se sentía triste, tal vez sentía que por momentos a lo mejor el Señor lo había abandonado, o tal vez no. Él decía, estoy dispuesto a padecer penalidades, estoy dispuesto a padecer sufrimientos a causa del nombre del Señor Jesucristo. Acuérdate que él escribió esa parte de la Biblia que dice ahí en Corintios, que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. ¿Sabes? El apóstol Pablo amaba al Señor Jesucristo y a pesar de todas las adversidades que él estaba pasando, él estaba dispuesto a llegar a Roma. Él estaba dispuesto a seguir adelante. Él estaba dispuesto a seguir caminando por el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí en Hechos capítulo 21, versículo 28 dice: dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Entonces aquí dice que acusaban a Pablo, lo acusaban de enseñar contra el pueblo, lo acusaban de enseñar contra la ley, lo enseñaban de acusar contra el templo, de meter griegos en el templo y de haber profanado el santo lugar. Entonces, donde quiera que Pablo fuera, iba a encontrar trabas, iba a encontrar dificultades, iba a encontrar problemas. El camino no iba a ser fácil, ¿sabes? El camino no es fácil, hermano, hermana. El camino es difícil. El camino está lleno de espinos. El camino está lleno de pruebas, pero Dios te dice, ten ánimo. Así, versículo 30, Hechos 21:30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces no solamente dice que le arrastraron, dice que intentaban matarle. Y ahí había una situación muy difícil. La gente estaba muy alborotada. El tribuno y los soldados rescataron a Pablo en ese momento. Pero por un momento, porque dice en el 33, entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, a causa de la violencia de la multitud, y porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. ¿Sabes? La gente quería matar a Pablo, cuando Pablo los amaba. Es muy fuerte decir que Pablo los amaba, pero realmente los amaba, porque Pablo amaba a Dios. Porque Pablo amaba hacer la voluntad de Dios. Y sabes, la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros.
Y la voluntad de Dios es que pongamos nuestra vida por los otros. Y Pablo estaba dispuesto a hacer todo eso. Lo arrastraron, lo querían matar, lo difamaron. Yo me he encontrado gente en las iglesias que me dice: Armando, es que en esa iglesia hablaron mal de mí. Es que en ese lugar hablaron pestes de mí. Es que mi familia habla pestes de mí. Es que mi suegra inventa toda clase de cosas acerca de mí. Es que me difaman. Es que dicen mentiras acerca de mí. Es que le dicen mentiras a mi esposo para que me golpee. Es que tal persona me está acusando y me está difamando. Si tu causa es justa, Dios está contigo y Dios te va a dar la victoria en medio de la situación que tú estés pasando. Toda la gente gritaba: muera. Nadie estaba a favor de Pablo. Todos estaban contra él. Era todo el pueblo y todo el pueblo estaba alborotado y todos estaban muy violentos. Versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? ¿Ven? Hasta el tribuno pensaba que Pablo era un egipcio, que había sacado al desierto a 4,000 sicarios. ¿Sabes? Se decían muchas cosas malas de Pablo. Seguramente se decía que era un violador. Seguramente se decía que Pablo era un asesino. Seguramente se decía que Pablo era de lo peor. Seguramente se decía que Pablo era un terrorista, que Pablo podía ser un narcotraficante. Se decía toda clase de males, mintiendo contra Pablo, como hoy en día se inventan muchas cosas acerca de muchos hombres de Dios. No te extrañe que de repente empecemos a ver que se dicen cosas malas en las redes sociales a causa de los siervos de Dios, y esto para afectar la imagen de los cantantes, de los pastores, de los predicadores. Si tú eres de los que te gusta entrar a YouTube a ver qué cosas dicen ahí en las redes sociales. Sabes, en las redes sociales se difunden muchas mentiras. Ten mucho cuidado con lo que ves. Ten mucho cuidado con lo que escuchas. Porque eso no solamente contamina tu relación que tú puedas tener acerca de un cantante, de un predicador, de un pastor. Esas flechas se van directamente a tu corazón para que tú te desanimes, para que desistas del camino y para que digas: ya ves, todos son iguales, todos hacen lo mismo, todos buscan el dinero, son mentirosos. Y sabes, sí, es cierto, la Biblia dice en Jeremías capítulo 17, versículo 5, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, Dios quiere que pongamos solamente nuestra confianza en Jesucristo, no en los hombres. Pero aquí vemos cómo difamaron a Pablo. Aquí vemos cómo hasta este tribuno decía: ¿no eres tú aquel egipcio? Claro que no, Pablo no era un egipcio, Pablo era judío y tenía nacionalidad, tenía la ciudadanía romana. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo... ¿Qué dijo Pablo? Versículo 22, versículo 1. Varones, hermanos y padres, oíd
ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hechos 22, versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. ¿Sabes? Aquí Pablo nos está relatando lo que él hacía antes de convertirse al Señor Jesucristo, cuando su corazón estaba lleno de celos, cuando su corazón estaba lleno de amargura. Como aquí él lo dice, era celoso de Dios. Y él decía que él perseguía hasta la muerte, así como ahora a él lo querían matar, lo querían matar, y dice, y prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Y él les dice: yo antes era como todos ustedes, hacía lo que ahora ustedes están haciendo. Y ahora nos va a relatar su conversión aquí en Hechos 22, versículo 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar a Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron de verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que has ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano, porque los que estaban conmigo llegué a Damasco, por los que estaban conmigo llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí acercándose y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados e invoca su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo relata su conversión, cómo el Señor Jesucristo lo alcanzó cuando él era de lo peor. Yo era de lo peor. Armando Francisco Bonilla Ochoa, yo era de lo peor. Hice muchas cosas terribles. Pero recuerdo cuando mi padre me llevó a la iglesia, en aquel cuartito,
la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec, en el Estado de México, en la calle de Río Nilo, en la casa del hermano Alfredo, de la familia Martínez. Estaba el pastor Raymond Constantino. Llegamos mi papá, mi hermano Carlos y yo, y escuchamos los cantos, y luego escuchamos la predicación, y al final el pastor nos preguntó que si queríamos aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, y nosotros dijimos sí. El pastor nos invitó a acercarnos y nos pidió que repitiéramos la oración de fe. Nosotros lo hicimos. El culto terminó. Cuando salimos de aquel lugar, nos sentíamos totalmente diferentes. Nos sentíamos totalmente sorprendidos porque las cargas se nos habían quitado de encima. Ese peso que nosotros teníamos, esas cargas se habían ido de nosotros. Nos sentíamos los hombres más ligeros que te puedes imaginar. Dios hizo una obra poderosa en aquel momento. Dios transformó nuestros corazones. Dios hizo un milagro en nuestra vida. Yo sentí unas ganas de llorar, sentí una presencia tan impresionante dentro de mí. Aquí Pablo nos relata su conversión, como una luz se le apareció en el camino y como una voz le habló y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo contestaba: ¿quién eres, Señor? Y la voz le decía: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego como Ananías, en el versículo 14, le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. El Dios de los ejércitos te ha escogido, hermano, hermana. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y para que oigas la voz de su boca. Para que seas testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados e invoca el nombre del Señor Jesucristo. Invoquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, esto fue lo que vivió Pablo. Esto fue su experiencia, esto fue su conversión, esto fue cuando Dios transformó su corazón. En este momento Él dejó la amargura, Él dejó la depresión, Él dejó la frustración, Él dejó los celos, Él dejó la confusión, Él dejó el rencor, Él dejó el coraje, Él dejó la soledad. Si alguno está en Cristo, Él lo escribe en Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora tú eres nueva criatura. Así como Pablo en este momento ahora era una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Dios te ha escogido. Levántate, hermano. Dios te ha escogido. Levántate, hermana. Sientes tristeza, tú levántate en el nombre de Jesucristo. Porque Dios te ha escogido para que seas testigo. Porque Dios quiere, Dios te dice en Hechos 23:11, ten ánimo, Pablo, pero ponle tu nombre. Ten ánimo. Ten ánimo, hermana. Ten ánimo y levántate en el nombre de Jesús, porque ciertamente llegarás, porque ciertamente no te quedarás en la situación en la que estás. Es necesario, estás en Jerusalén, pero es necesario que llegues a Roma. Estás en un bache, estás en una situación complicada, pero es necesario que llegues a Roma. Estás en una enfermedad, estás en un problema, estás en una crisis. Pues Dios te dice, levántate, porque tú me serás testigo, porque yo te he escogido para que lleves mi nombre, para que des testimonio y testificarás
de dónde te sacó el Señor. Testificarás de tu conversión, testificarás de los milagros, porque Dios hizo milagros con Pablo. Dios le dio la sanidad de su vista. Dios le llevó a un hombre llamado Ananías que le dio una palabra profética poderosa acerca de su futuro. Dios hace cosas sobrenaturales en tu vida. Dios tiene cosas sobrenaturales en tu vida. Pero Pablo tuvo que pasar por alto muchas cosas. Pablo tuvo que estar dispuesto a perdonar a estos judíos, a estos griegos, a estos romanos, a todas estas personas que lo arrastraron. A todas estas personas que gritaban, muera, muera, muera. A todas estas personas que lo difamaron. A todas estas cosas, a todas estas personas que hablaron toda clase de males, mintiendo contra Pablo. Seguramente habían ahí muchas personas a los cuales Pablo quiso ayudar. Seguramente Pablo les dio el pan, les dio la torta, les dio su comida, les dio dinero, les dio hospedaje. Muchos se levantaron contra él, muchos lo traicionaron. Para que tú puedas llegar a Roma, para que tú puedas llegar a la meta, tienes que estar dispuesto a perdonar. Tienes que estar dispuesto a pasar por alto la ofensa. Tienes que estar dispuesto a amar. Si tú quieres que haya restauración en tu familia, en tus hijos, perdona a tus hijos. Perdona a tu esposo. Perdona a tus vecinos. Si tú quieres que tus compañeros de trabajo se conviertan, que tu jefe se convierta, tienes que estar dispuesto a perdonar, a levantarte. Y si has sido arrastrado, si has sido golpeado, si has sido gravemente calumniado, perdona, pasa por alto la ofensa y restaura en el nombre de Jesucristo. Y vamos a estudiar más adelante que Pablo llegó a Roma. Esto lo vamos a estudiar en otro día. Sigamos estudiando. Versículo 22. Hechos 22. Y le oyeron esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué clamaban así contra él, porque estaban furiosos. Hasta él se sorprendía, ¿por qué claman así contra él? Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Hechos 22-26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esa ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, y también tuvo temor por haberle atado. ¿Sabes? Dios tenía un plan para Saulo. Dios tenía un plan para Pablo, porque ya no era Saulo, ahora era Pablo. Y una cosa más, Pablo sabía defenderse. Pablo sabía de leyes. Tenía la defensa de la educación que él había adquirido desde su niñez. Él sabía de leyes. Pablo era un políglota. Él hablaba muchos idiomas. Tenía buena preparación académica. Pero aparte, eso no era toda su defensa de Pablo. Pablo tenía a Dios, Pablo tenía a Jesucristo en su corazón, quien le iba a dar la victoria. No eran sus propias fuerzas. Acordémonos que Pablo dice, yo todo esto lo tengo por basura a causa del conocimiento de Cristo. ¿Qué tenía Pablo por basura? Pues todo su conocimiento de la ley, toda su sabiduría, todo lo que él había aprendido, todo eso lo tenía por basura, su ciudadanía romana,
su gran preparación como fariseo, porque él confiaba ahora plenamente en el Señor Jesucristo, que le iba a dar la victoria. Versículo 30, Hechos 22:30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantas la ley? ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿a sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas, la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si hay espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Vemos aquí cómo Pablo nuevamente, astutamente, conociendo acerca de la ley, dice: yo soy fariseo de fariseos. Acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Dice, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. Y dice, y la asamblea se dividió. Hay un dicho del mundo, dice: divide y vencerás. Pero esto eran palabras que Dios ponía en el corazón de Pablo para que él fuese librado. Astutamente Pablo dijo: yo soy fariseo. Inmediatamente los fariseos lo defendieron y dijeron: ningún mal hallamos en este hombre. Que si un espíritu le ha hablado, un ángel, no resistamos a Dios. Versículo Hechos 23:10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. No es con espada ni es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Dios te ha dado una palabra profética. Dios te ha dado una promesa. Dios te ha dado una promesa para tus hijos y para tus hijas. Dios te ha dado una promesa para tu matrimonio. Dios te ha dado una promesa de prosperidad. Tómate de esas promesas entonces. Y yo te digo, ten ánimo y agárrate bien fuerte de las promesas de Dios. Si Dios te dijo que vas a llegar, si Dios te dijo que te va a dar la victoria, Él te la va a dar. Créele al Señor Jesucristo, porque ciertamente llegarás a Roma. En el nombre de Jesús, amén. El Señor te bendice.